gritó muchas veces campeón en estos últimos días y se siente decaído ahora. Hoy no juega, hoy no juega. Hoy no juega Peñarol. Hoy no juega Peñarol. El gordo no está permitido decir el gordo. Ni el gordo. ¿Volvió a ser el gordo? A mí me habían dicho que venía Perdomo hoy. Y tenemos a Perdomo. Porque, ¿quién es Perdomo? No importa, no importa. Digo, después que termina la sesión del miércoles, viene toda una jornada de reflexión sobre lo que hicimos, sobre lo que hablamos, sobre los errores que cometió este animador sociocultural, sobre las omisiones, sobre las cosas que podría haber dicho, sobre las cosas que tendría que haber insistido y demás. Eso supuestamente lo que hace es mejorar las prácticas. En mi caso no, simplemente lo que hace es como una especie de remordimiento por todas las oportunidades perdidas. Pero tengo, en esta sesión en particular, y considerando que se está terminando el semestre y todo considerando que se está terminando el taller, hay algunas apreciaciones, digo, una muy veterana que hizo Perdomo con respecto a esta novela, y a Pedro Camacho, y otra que hizo José Luis en la sesión pasada. Precisiones sobre cosas que el animador sociocultural estaba afirmando o que estaba denegando. Entonces, vamos a empezar con esto. Digo, todos tenemos algún año en particular que nos haya conmovido, y mucho. En mi caso personal, y aquí es mi impronta personal, 1982. 1982 fue un año en el que nos transformamos en padres, es decir, que fue una transformación irreversible. Fundamentalmente esa, irreversible. Es decir, un año cargado de significación. Si se ponen a repasar acontecimientos de 1982, bueno, la Guerra de las Malvinas, todos los titulares de la Guerra de las Malvinas, y estos son titulares argentinos, ¿no? Desde venimos ganando hasta... Es decir, un conflicto entre dos manifestaciones en Plaza de Mayo, ¿no? Es decir, una manifestación en Plaza de Mayo pidiendo el fin del gobierno, la invasión a las Malvinas, una manifestación de apoyo, y después la última cuando viene la rendición. Y nosotros eso lo vivimos muy intensamente a través de la radio, a través de la televisión, a través de todos los titulares. 1982. Maldonado campeón del interior, es decir, por segunda vez consecutiva, 1981-1982, con la dirección de Julio César Abadí, un hombre de Maldonado. Como si fuera poco, además de todos los acontecimientos familiares, personales, regionales que estaban pasando, Mundial de España, que lo veíamos desde afuera porque no habíamos clasificado, y unas elecciones internas. Hay poca información en internet de elecciones internas, digo, salvo en general las del Partido Nacional y esta sigla ACF que marcaba mucho y que tiene que la tenemos todos muy prendida, hayamos votado para este sector o no, pero era vamos a ponerlo en contexto. Estábamos con un gobierno de facto, en una dictadura militar, se plantean elecciones internas y se prohíben los números de lista. Las hojas de votación tenían que ir con letras, ¿ah? Y alguna mente muy privilegiada le otorgó al Partido Nacional la ACF, que era justamente Adelante con Fe, que era el líder que estaba del Partido Nacional que estaba proscrito, que era Ferreira. Es decir, pero me vino bien digo, para recordar eso. Sí,
Y a lo mejor el año de la tablita. El año de la tablita. No puse titular de la tablita porque en el medio de todo eso, bueno, acá triunfa la democracia, allá al final la tablita se rompe. Un año que tuvo todo. Y para llenar los huecos, ¿quién apareció? Peñarol. Vuelve Morena, Morena hace el gol 600, el gol 600 con nosotros en la tribuna incluso. Nosotros me refiero a mi señora esposa, esperando familia. Morena le hace goles a Nacional, Morena pasa los 600 goles y Peñarol no solamente sale campeón de América, sino que sale campeón del mundo. Terminamos el año con un bebé, es decir, un año brutal, con una tablita rota en el medio, es decir, sí, y con algo que parecía que se estaba terminando, que era todo el proceso del gobierno de facto y que se abrían las puertas de la democracia. Después tuvo que venir 83 y seguirlo remando, el año del obelisco, el 84, la vuelta de Wilson, entre otras cosas, las elecciones con líderes por Cristo. De las elecciones internas, poca cosa se consigue en internet de imágenes, como va a mostrarles. Apenas encontré un cartel por el voto en blanco, que había muy poca cosa del voto en blanco. El Frente Amplio promovía desde la clandestinidad el voto en blanco, había muy poca cosa. Y dentro de todo esto, y esto va para José Luis, dentro de todo eso aparecían estos señores que cantaban noticias, que era Telecataplum, las noticias cantadas. Esta es una nota muy buena, después se las voy a pasar, de La Diaria, el humor justiciero se llama, ¿no? E incluso la imagen que eligieron, noticias cantadas, es la portada del disco Noticias Cantadas, que fue editado al otro año, en el año 83. En orden, los que tenemos acá es Armaño, Ángel Armaño, el siguiente es Carlos Aldama, Jorge Casset, Mari Dacuña y Laura Sánchez. El otro día metí en el elenco de Telecataplum a uno que vino mucho después, pero el actor que va a representar a un determinado personaje va a ser Napoli, como nos dijo José Luis el otro día. Nipoli, pero le decían Nipo le decían. Bien, voy a seguir equivocando. Subió la leche, se llama, la nota esa de La Diaria, de las noticias cantadas, dice: subió la leche, desafiar la censura en un intento de mostrar la realidad sin caer en lo que se podía considerar subversivo por los poderes de turno, fue la idea que primó en el diseño de los libretos. Así lo cuenta De Nevi: las noticias cantadas surgieron de conversaciones que teníamos a diario con Jorge Scheck, es decir, y nuestro taller, como quien no quiere la cosa, como el que lo viene manejando, va dando la vuelta y volvemos al principio de donde arrancamos, porque Jorge Scheck es uno de los lobisones, el que queda vivo, no es el autor del Flaco Cleanto, sino que es su hermano, ¿no? En el sentido de que era imprescindible, que nosotros teníamos que empezar a hablar de la realidad de la cual no podíamos hablar. No teníamos la menor posibilidad de meter la realidad en el programa de televisión, lo que para hacer humor es una cosa dificilísima. Entonces empezamos a decir: ¿cómo podemos hacer para meter algo de la realidad uruguaya en el programa? Porque era subversivo hasta referirse a algunos problemas como el transporte. Eso podía verse mal y traer problemas. Cosas ridículas como decir que estaban rotas las calles podían ser tomadas como subversivas. Una locura, la locura que vivimos todos. Entonces, ¿qué se les ocurre? Entonces, cuando nos preguntamos de qué manera podíamos poner esa realidad, recuerdo que empezamos por decidir: bueno, hablemos de fútbol. Caramba, lo mismo que hacemos en este taller, que como excusa para hablar de la realidad, hablamos de fútbol. Como aproximación, como punto de entrada, hablamos, decimos, proponemos literatura y fútbol, y a partir de ahí, ¿qué hacemos?
Simplemente proponemos una reunión semanal y salen este tipo de cosas. Fantástico. Hablamos de fútbol. Estábamos hartos de hacer chistes de suegras o de infidelidades, pero no había otro remedio. Caíamos siempre en lo mismo. Entonces empezamos a hablar de fútbol, que no tenía que ver con la política, pero que de alguna manera se podía hacer algún cuestionamiento sobre los manejos en el deporte, como muchas veces el fútbol estaba entremezclado con la política. Y empezamos a hacer algo que se llamó carne de vestuario. Trajimos un fragmento de carne de vestuario. Hecha esta introducción, les está hablando un peñarolense que tenía a Morena de vuelta en el cuadro, ¿cierto? Y que Peñarol estaba haciendo, ese año iba a ser una campaña muy muy buena, al extremo de consagrarse campeón. Pasa lo mismo con esta pantalla, que ella quiere hacer lo que ella quiere. Bien. Ahí está. Y entonces vamos a... ¿Qué cosas hacían estos tipos, no? Es decir, vamos a cortar el audio por las dudas, el video por las dudas para que no se meta. Marcaron una identidad uruguaya, un modo uruguayo de hacer humor. Un modo uruguayo de hacer humor. Entonces, vamos a carne de vestuario. Vamos a carne de vestuario. No tienes derecho, Úrsula María. Reyes dijo que la peinó. El peine se usa con la mano. Y Saralegui le caminó por arriba al ala. En un teleteatro, Úrsula María, que eso era lo que trataba de acordarme el otro día cuando hablaba de los nombres, Joaquín y Nostroza Belmont, que nos hace cada vez, en cada párrafo, repetirlo, y lo mismo que Marimacho abreviado, ¿no? Traté de acordarme de carne de vestuario, y lo que están planteando es una situación de fútbol. Vaya usted a saber qué fue lo que pasó en ese partido en particular, pero lo que Mari Acuña le está diciendo a Jorge Casset, Jorge Casset le está diciendo, fulano dijo que la peinó, y entonces, porque María Acuña le está diciendo que fue con la mano, le dice con el peine, perfecto. Y luego va a pasar lo que va a pasar. No tienes derecho, Úrsula María. Reyes dijo que la peinó. El peine se usa con la mano. Y Saralegui le caminó por arriba al ala. Deja, Úrsula María. Iré yo. Y ahí aparece el actor de Telecatapluna encarnando a Venancio Ramos. Venancio Ramos. El mismo. Y quiero aclararle que los 2 goles de Peñarol, como siempre, vinieron por 2 pases míos. Yo gano los partidos y a mí nunca me sacan un álbum. Y este que viene entrando es Fernando Moreno, que era el goleador de Peñarol, el crack de Peñarol, y por el que sí sacaban los álbumes. ¡Fernando, vos! No, debe ser Coquito Rodríguez. Coquito Rodríguez, otro jugador. No, que no tenés la figurita 135 porque yo la tengo repetida. Perdón, señores. Déjenme. Iré yo. Otra escena días después. Y este sí es Venancio Ramos.
Soy Francisco Napoli. Que es el nombre del actor. ¿Tendrá Peñarol dinero para la casa? Francisco Napoli jugará contra el San Pablo y el Gremio. Para saberlo, no dejen que le desavalen el próximo capítulo de Carne de Vestuario. Las picardías son varias, es decir, Francisco Napoli, el actor de Telecataplum, jugará contra Gremio y San Pablo. Por la Copa Libertadores Peñarol tenía que jugar contra Gremio y San Pablo. Pero lo que termina diciendo es, ¿habrá plata en caja para Peñarol? Es decir, los eternos problemas del fútbol uruguayo de esa época y de ahora, es el tema de la plata. Peñarol dejará que le desavalen, que le quiten el aval. Morena siempre jugaba con un aval en otra época. No tenían caja como para armar el cuadro. Bueno, esto era Carne de Vestuario, pero fíjense lo que dice Jorge de Nevi con respecto ¿hay alguno más? No sé si, o si no, después se los paso, digo, porque son pequeños, porque han aparecido videos en TikTok y demás, pero cachadas con respecto a partidos que estaban ocurriendo en ese momento. Lo cierto es, ¿qué es lo que dice De Nevi respecto de Carne de Vestuario? Bueno, nos decía que De Nevi, el director, el flaco De Nevi, que había interpretado al flaco Cleanto en ediciones anteriores de Telecataplum. Y uno de los actores que vimos ahí, una era Marida Acuña, el otro era Jorge Casset y el tercero es Roberto Jones. Roberto Jones, el actor y director de teatro, que trabajó acá en la Casa de la Cultura muchos años. Acuérdense que no está grabando. Creo que sí, ahora estamos grabando, ahora sí estamos grabando. El único que no grabamos fue el que cantaba María por las dudas. Eran promociones de una supuesta telenovela. Duraba 3 minutos cada una y a veces hacíamos 3 promociones por programa. Se hacía con muy buena escenografía, muy buena producción y con los tiempos de la telenovela, pero en sí mismo tenía un principio y un final. Siempre el tema que era central se planteaba por medio del fútbol. Era una manera de meter la realidad uruguaya. Hicimos una en la que Poli, y así le dice a Francisco Napoli, hacía de Venancio Ramos y aparecía el mismo Venancio y Fernando Morena incluso. Además Morena actuaba muy bien. Le dimos unos parlamentos, él los aprendió y le dije, ¿te animás a hacer esto? Me dijo que sí, Venancio también. Vinieron otra cantidad de jugadores de fútbol que se prestaban de muy buena gana a hacerlo. Teníamos todo tipo de chistes y eran bastante duros. Pero el otro día José Luis nos trajo el nombre del actor porque yo le estaba errando en esa representación. Y lo que me quería acordar eran de esos nombres, Úrsula María, Úrsula María, y te quedaban pegados dando vueltas durante toda la semana como un caramelo cande entre los dientes. Adema Rubo, otro actor formado en la Academia Municipal de Arte Dramático, que representaba a Gregorio Álvarez ya unos años después, no en el 80, en el 82, en el 82, ¿no? Y es Francisco Napoli, es decir, el que interpretó a Venancio Ramos en el primer sketch, que para mi sorpresa intervino en una cantidad de películas, y dentro de las películas que intervino fue en la película de Eva Perón, que él lo dice en una nota acá en delicatessen.uy. Le preguntan distintas cuestiones. Dice, la última vez que pensé, es decir, le están preguntando al actor para que responda, ¿no? Entonces le dan una introducción, dice, un sabor de la infancia, el aroma del pan tostado por la mañana. Fantástico. Dice, algo que jamás usaría, una corbata floreada que me regaló mi ex esposa. La última vez que pensé, tierra trágame, cuando le pregunté al director Alan Parker si iba a tener escenas en la cama con Madonna, al proponerme ser uno de sus amantes en el film Evita. Y él me respondió, es un musical.
reconocimiento entonces a lo que, en este caso, al compañero que me trajo en la búsqueda de esto. Sí, a Venancio Ramos es este de acá. Este es Venancio Ramos, esto es en Tokio, esto es en Chile. Este es Mario Saralegui, que estaban nombrando, este es Fernando Morena, y este es Coquito Rodríguez, Coquito Rodríguez, que es el padre de un jugador de Real Madrid. Perfecto. Aquí está en la tapa del gráfico. Se diría que verán. Disculpen. Que Coquito Rodríguez cada vez que jugaba se quebraba. Por el padre. Y esta final de Santiago, que se termina ganando con un gol de Morena al final, el Montevideo había salido 0-0 y él había tenido la chance de gol más clara que había tenibido Peñarol, la había tenido él y no había sido gol. Bueno, esto es nuestro viejo retintín. La identidad es una construcción que se relata, es decir, hasta qué punto ese relato de 1982, incluyendo eso que no nombré de la tablita, a todos nos significó algo. Y ahora voy aprovechando que se termina el año y que puedo desquitarme y hacer referencia a todos los errores que pudiera haber tenido y demás, referencia obligada. Hoy me lo encontré a Perdomo en la calle y digo, mira, hoy voy a hablar de vos. Y diciendo, hoy voy a ir. Entonces tenía que hablar. Y hace muchísimo tiempo atrás, cuando hablamos de esta novela y hablamos del Pedro Camacho, ficticio creador de radioteatros, y después lo enganchamos con otro tema que apareció por allá, del depurativo, el Pagliano, al que hacía referencia el flaco Cleanto. Perdomo dijo que Pedro Camacho era un entusiasta defensor de los depurativos intestinales. Y yo le contesté, no, pero lo que le gustaba consumir a Pedro Camacho era té de hierbabuena, té de yerba luisa. Y me quedó eso flotando. Y como repito, estamos llegando a este momento, ya el Yom Kippur, el Día del Perdón, ya pasó, pero tengo que hacer el balance de todas estas cosas. Hay un episodio en el cual, a ver si estamos atentos, es un capítulo impar o par. Se trata de una historia de Varguitas que se encuentra con Pedro Camacho. ¿En qué lo vamos a encontrar? En los capítulos pares encontramos los radioteatros, así que esto lo vamos a encontrar en un capítulo impar. Perfecto, dice: tengo una pena de amor, amigo Camacho, le confesé a boca de jarro. Varguitas le dice a Pedro Camacho. Le dice: tengo una pena de amor, amigo Camacho, le confesé a boca de jarro, sorprendiéndome de mí mismo por la fórmula radioteatral. Pero sentí que hablándole así me distanciaba de mi propia historia y al mismo tiempo conseguía desahogarme. La mujer que quiero me engaña con otro hombre. Es un momento en el que Varguitas está distanciado de la tía Julia y piensa que la tía está saliendo con otro hombre. Me escrutó profundamente con sus ojitos saltones más fríos y deshumorados que nunca. Su traje negro había sido lavado, planchado y usado tanto que era brillante como una hoja de cebolla. No hay una palabra de más en esa definición del traje. Es decir, brillante como hoja de cebolla. El duelo en estos países aplebellados, le responde Pedro Camacho, se paga con cárcel, sentenció muy grave, haciendo unos movimientos convulsivos con la mano. En cuanto al suicidio, ya nadie aprecia el gesto. Uno se mata y en vez de remordimientos, escalofríos, admiración, provoca burlas. Lo mejor son las recetas prácticas, mi amigo. Me alegré de haberle hecho confidencia. Sabía que, como para Pedro Camacho no existía nadie fuera de él mismo, mi problema ya ni lo recordaba. Había sido un mero dispositivo para poner en acción su sistema teorizante. Oírlo me consolaría más y con menos consecuencias que una borrachera. Pedro Camacho, luego de un amago de sonrisa, me pormenorizaba su receta.
Una carta dura, hiriente, lapidaria a la adúltera. Me decía adjetivando con seguridad. Una carta que la haga sentirse una lagartija sin entrañas, una hiena inmunda, probándole que uno no es tonto, que conoce su traición, una carta que resuma desprecio, que le dé conciencia de adulto. Calló, meditó un instante y cambiando ligeramente de tono me dio la mayor prueba de amistad que podía esperarse de él. Si quiere, yo se la escribo. Y Varguita le dice que no, por lo menos en esta ficción, ¿no? Y miren lo que dice, le agradecí efusivamente, pero le dije que conociendo sus horarios de galeote, el hombre escribía todos los radioteatros, jamás podría aceptar sobrecargarlo de trabajo con mis asuntos privados. Paréntesis. Después lamenté esos escrúpulos que me privaron de un texto hológrafo del escribidor, es decir, haber tenido un texto de... En cuanto al seductor, prosiguió inmediatamente Pedro Camacho con un brillo malvado en los ojos, lo mejor es el anónimo, con todas las calumnias necesarias. ¿Por qué habría de quedarse aletargada la víctima mientras le crecen cuernos? ¿Por qué permitiría que los adúlteros se solacen fornicando? Hay que estropearles el amor, golpearlos donde les duela, envenenarlos de dudas, que brote la desconfianza, que comiencen a mirarse con malos ojos, a odiarse. ¿Acaso no es dulce la venganza? Le insinué que tal vez valerse de anónimos no fuera cosa de caballeros. Pero él me tranquilizó rápidamente. Uno debía portarse con los caballeros como caballero y con los canallas como canalla. Ese era el honor bien entendido. Lo demás era ser idiota. Con la carta a ella y los anónimos a él quedan castigados los amantes, le dije. Pero, ¿y mi problema? ¿Quién me va a quitar el despecho, la frustración, la pena? Para todo eso no hay como la leche de magnesia. Me repuso, dejándome sin ánimo siquiera de reírme. Ya sé, le parecerá un materialismo exagerado, pero hágame caso, tengo experiencia de la vida. La mayor parte de las veces, las llamadas penas de corazón, etcétera, son malas digestiones. Frijoles tercos que no se deshacen, no frijoles sino frijoles tercos que no se deshacen, pescado pasado de tiempo, estreñimiento. Un buen purgante fulmina la locura de amor. Y ahí le hago una reverencia. Perdón. Esta vez no había duda, era un humorista sutil. Se burlaba de mí y de sus oyentes, no creía palabra de lo que decía, practicaba el aristocrático deporte de probarse a sí mismo que los humanos éramos unos irremisibles imbéciles. Le di el tono correcto y la leí mal. Vamos de nuevo. Practicaba el aristocrático deporte de probarse a sí mismo que los humanos éramos unos irremisibles imbéciles. Y tenía razón, perdón. Más allá de que su bebida preferida era el té de yerba luisa, para los males de amor, leche de magnesia. Leche. Acá no se pasan comerciales. Es más, si nos va a dar tiempo, vamos a ver muchos carteles de Philips en este o en otro encuentro, así que vamos a pasar. Así que volvemos al capítulo 11. Hechas estas dos reflexiones, es decir, los dos compañeros tienen razón y todos venimos acá a aprender, incluyendo al animador sociocultural. Tú sabes que los liquidé todos en la última venta que hice el miércoles pasado, los liquidé todos.
Se quedaron para prender la estufa, para limpiar la parrilla, para un montón de... Se fue, marcharon todos. No tengo ninguno. Y estamos en el capítulo 16. Estamos en el capítulo 16. Yo no lo encuentro en el libro, así que no se dan problema. Es que no es exactamente la misma edición, ¿eh? Se dan cuenta, ¿no? Es decir, las cosas que a uno le pueden... Estábamos en... Y ya les digo dónde estábamos. Ella, Sarita, le había confesado su terrible pasado. Su terrible pasado. Es decir, su terrible pasado que era que, proviniendo de una familia de buena cuna, había surgido un amorío con su hermano Richard, y que a partir de ahí había tenido un hijo bastardo y que había sido, no lo había llegado a tener, había tenido un aborto, pero había sido desterrada y se había ido de su casa a este barrio. Lo que nos lleva al capítulo 2, porque Elianita había quedado embarazada de su hermano Richard y había tenido un intento de boda al menos con el pelirrojo Antunes, que era con el que había, que son una de las dos posibilidades que nos da aquí como padre de la niña, ¿no? Como padre de la criatura. Y ahora sí volvemos acá. El pelirrojo Antunes, Luis Marroquín, que Luis Marroquín está fuera de esto, porque Luis Marroquín está apareciendo mucho más adelante en el capítulo Luis Marroquín va a aparecer en el capítulo 10, que es un conductor que atropella a un niño. Algo que faltó insistir y que va a terminar apareciendo aquí es: en todo radioteatro Pedro Camacho desliza un comentario negativo acerca de los argentinos. En todo radioteatro aparece un comentario negativo sobre los argentinos. Es decir, por ejemplo, Mallorquín, que aparece en el capítulo... Luis Mallorquín aparece en el capítulo... Marroquín. ¿Dónde estoy? 12 le dije, ¿no? 12, sí, acá está. En el 10. Lucio Abril Marroquín, pero que lo va modificando. Lucio Abril Marroquín aparece en el capítulo 10, atropella a un niño y dice: soy un asesino de niños, soy argentino. Así la tiene. Entonces, tiene varios incidentes Pedro Camacho en los capítulos impares, porque en la radio se reciben comentarios de la embajada argentina, del embajador argentino, carniceros argentinos que lo van a esperar afuera de la radio y lo mueven un poco, y Varguitas tiene que salir a defenderlo. Hay varios incidentes y va a aparecer en este capítulo 16 también. Luis Marroquín, está bien, está perfecto. Luis. Entonces también los nombres allí dice que fue encerrado en el manicomio al final. Sí. Y aquí le pone Lucho Abril Marroquín. Y acá era Lucio Abril Marroquín, o fui yo el que escribí mal, no importa, digo, pero lo cierto es que conocer la tragedia aderezada de sacrilegio, transgresión de tabúes, pisoteo de la moral civil y de mandamientos religiosos de Sarita Huanca Salaverría,
nuestra carne de vestuario, Sarita Huanca Salaverría, no canceló la pasión amorosa de Joaquín y Nostroza Belmont, la robusteció. El hombre de la perla, ¿se acuerdan del barrio? Concibió incluso la idea de curar a Marimacho de sus traumas y reconciliarla con la sociedad y los hombres. Quiso hacer de ella otra vez una limeña femenina y coqueta, pícara y salerosa, como la Perricholi. Preguntas, ¿cómo la Perricholi? ¿Quién es la Perricholi? Ah, ¿ya habíamos llegado acá? No habíamos llegado acá. Esta es la Perricholi. La Perricholi en Lima se la recuerda como la Perricholi o como la Perrichola, ¿cierto? Lo cierto es que fue la amante del virrey, no recuerdo, miren, vivió entre 1748 y 1819 y fue amante del virrey Manuel de Amat y Junien. Fue una cantante, empresaria y actriz de teatro peruana. Lo cierto es que a partir del petit chol en catalán, que significa pequeña joya, ¿no? O petit choli, cariñosamente cholita, que le pudiera decir el virrey, la alta sociedad limeña la pasó a llamarla perrachola, la perrachola. Y supuestamente eso quedó como su mote. Y de ahí lo recoge Pedro Camacho, que llega a Lima a tomar sus tradiciones para pasarlas a sus radioteatros, y se pregunta, ¿hacer de ella otra vez una limeña femenina y coqueta, pícara y salerosa, como la Perricholi? Es decir, una chola peruana que había sido capaz de... Ahí está, de festejarse con el virrey. Al mismo tiempo que su fama crecía y era solicitado para arbitrar partidos internacionales en Lima y en el extranjero, recibía ofertas para trabajar en México, Brasil, Colombia, Venezuela. Que él, patriotismo de sabio que renuncia a las computadoras de Nueva York para seguir experimentando con las cobayas tuberculosas de San Fernando, siempre rechazó. Su asedio al corazón de la incestuosa se hizo más tenaz. Y le pareció entrever algunas señales, humo apache en las colinas, tam-tams en la floresta africana, de que Sarita Huanca Salaverría podía ceder. El tipo empieza a entrever señales. Una tarde, luego de un café con medialunas en el Haití de la Plaza de Armas, Joaquín pudo retener entre las suyas la diestra de la muchacha por más de 1 minuto. Exacto, su cabeza de árbitro lo cronometró. Poco después, hubo un partido en que la selección nacional se enfrentó a una pandilla de homicidas de un país de escaso renombre, Argentina o algo así. Es decir, imagínense en cada radioteatro que esto apareciera. Argentina o algo así. Una pandilla de homicidas de un país de escaso renombre, Argentina o algo así, que se presentaron a jugar con los zapatos acorazados de clavos y rodilleras y coderas. En verdad eran instrumentos para malherir al adversario. Hagamos una pausa y volvamos a algo que ya no se hace más. Iba a entrar un jugador a la cancha y lo que hacía el mostrarle, aunque sea simbólicamente, las suelas de los zapatos al juez, o al juez o a un ayudante, de forma tal de que verificara que en esa suela no había clavos, que la altura de los tapones fuera reglamentaria y demás. Podemos hablar de tradiciones, leyendas urbanas dentro de la cancha, de jugadores que entraban con alfileres en la mano, campeones del mundo, ¿sí? El doctor Vilardo decía que Estudiantes de La Plata, él no lo decía, pero decían de él que sí, que entraban con todo tipo de artilugios para hacer
que su rival perdiera la cabeza y la óptica de jugar limpiamente en el Eran juego. los pincharratas. Eran los pincharratas, pero era porque eran estudiantes de medicina. Ah, sí. Porque eran estudiantes de medicina veterinaria. y de veterinaria. Pero dentro del plantel de Estudiantes de La Plata campeón tenías a Madero, tenías a Bilardo, que eran médicos. Estamos poco después hubo un partido en que la selección nacional, cuando habla de la selección nacional peruana, se enfrentó a una pandilla de homicidas de un país de escaso renombre, Argentina o algo así, que se presentaron a jugar con los zapatos acorazados de clavos y rodilleras y coderas, que en verdad eran instrumentos para malherir al adversario, sin atender a sus argumentos, por lo demás ciertos, de que en su país era costumbre jugar al fútbol así. Es decir, que los jugadores intentaron convencer a Joaquín de que en su país jugaba así. Y el radioteatro dice, sin atender a sus argumentos, por lo demás ciertos, de que en su país era costumbre jugar al fútbol así, cabeceándola con la tortura y el crimen, Joaquín Inostroza Belmont lo fue expulsando de la cancha hasta que el equipo peruano ganó técnicamente por falta de competidores. Esto es posible, si usted va echando jugadores, después de 7, creo que es el mínimo reglamentario, ya se da por perdido el partido. El árbitro, por supuesto, salió en hombros de la multitud. Y Sarita Huanca Salaverría, cuando estuvieron solos, arranque de peruanidad, sensiblería deportiva, le echó los brazos al cuello y lo besó. Una vez que estuvo enfermo, la cirrosis discreta, fatídica, iba mineralizando el hígado del hombre de los estadios y comenzaba a provocarle crisis periódicas, lo atendió sin moverse de su lado. La semana que permaneció en el hospital Carrión, y Joaquín la vio una noche derramar algunas lágrimas. Por él, todo esto lo envalentonaba y cada día le proponía, con argumentos renovados, matrimonio. Era inútil. Sarita Huanca Salaverría asistía a todos los partidos que él interpretaba. Los cronistas comparaban sus arbitrajes al manejo de una sinfonía. Lo acompañaba al extranjero y hasta se había mudado a la pensión colonial donde Joaquín vivía con su hermana pianista y sus ancianos padres. Parece una hermosa. La mente de Pedro Camacho introduce una hermana pianista que Joaquín no tenía, era hijo único. La hermana pianista viene, viene del capítulo 12, si no me equivoco. Margarita Bergua y su hija, una doncella de 40 años que responde al perfumado nombre de Rosa. Rosa es pianista y que vive en la pensión colonial de Lima. Y lo cierto es que nos está mezclando, nos está diciendo que del capítulo 6 saltemos a este capítulo 12 donde tiene una hermana, ¿sí? Y se va a meter en esta pensión de la que nunca habíamos oído hablar, con dos padres que ya habían muerto varios capítulos atrás, varios párrafos atrás. ¿Está? Y esto forma parte del desvanecimiento mental que va sufriendo el escribidor, Pedro Camacho. Lo acompaña, hasta se había mudado a la pensión colonial donde Joaquín vivía con su hermana pianista y sus ancianos padres. Entonces nosotros somos los oyentes de radioteatro, nosotros somos los lectores. Nosotros ya sabemos por algunos indicios que nos dan los capítulos impares que la salud mental de Pedro Camacho no está bien. Es decir, cambia cosas de lugar, exactamente. Pero se negaba a que esa fraternidad dejara de ser casta y se convirtiera en refocilo. La incertidumbre, margarita cuyos pétalos no se termina jamás de deshojar. Fue agravando el alcoholismo de Joaquín Inostroza Belmont, a quien acabó por verse más borracho que sobrio. El alcohol fue el talón de Aquiles de su vida profesional, el lastre que,
decían los entendidos, le impidió arbitrar en Europa. ¿Cómo se explica, de otra parte, que un hombre que bebía tanto hubiera podido ejercer una profesión de tantos rigores físicos? El hecho es que enigmas que empiedran la historia desenvolvió ambas vocaciones al mismo tiempo, el alcoholismo como vocación, ¿no? Y a partir de la treintena ambas fueron simultáneas. Joaquín Inostroza Belmont comenzó a arbitrar partidos borracho como una cuba y a seguirlos arbitrando imaginativamente en las cantinas. Lo mismo que yo hago en mis noches de insomnio con estas sesiones, buscando ese camino empedrado de errores que nos han llevado hasta aquí. Puedo usar el mismo lenguaje que Pedro Camargo y ser tan cursi como él. El alcohol no amortiguaba su talento, ni empañaba su vista, ni debilitaba su autoridad, ni demoraba su carrera. Parece el automovilista que quiere convencer al inspector de tránsito que el alcohol le mejora los reflejos. Es verdad que alguna vez en medio de un partido se le vio atacado de hipos, y que calumnias que enturbian el aire y acuchillan la virtud, se aseguraba que una vez, aquejado de sahariana sed, arrebató a un enfermero que corría a auxiliar a un jugador una botella de linimento y se la bebió como agua fresca. Sobre todo oler después a linimento, ¿no? Es decir, por dentro. El linimento es un olor característico del vestuario. Jamás puedo pensar en pasarme el linimento por otro lado que no sea por las piernas o por un músculo adormecido. Pero tragarlo debe ser terrible. Pero estos episodios, anecdotario pintoresco, mitología del genio, no interrumpieron su carrera de éxitos. Así, entre los atronadores aplausos del estadio y las penitentes borracheras con que trataba de calmar los remordimientos, pinzas de inquisidor que hurgan las carnes, potro que descoyunta los huesos, en su alma de misionero de la verdadera fe, testigos de Jehová. Se me fue a otro capítulo, es decir, el testigo de Jehová va a aparecer acá. En la pensión es Lucio Abril Marroquín, es un testigo de Jehová, pero no tiene nada que ver con lo que nos venía hablando de Joaquín Inostroza Belmont. Por haber violado inopinadamente en una noche loca de la juventud a una menor de la Victoria, Sarita Huanca Salaverría. Es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tengo a un personaje que lo vengo llevando hacia un final y empiezo a dudar de dónde viene. Es decir, este es el violador de la pensión colonial. Este es el violador de la pensión colonial. Este es el violador, porque atención, si me está hablando de una menor y Sarita Huanca Salaverría, es del capítulo 6 de la pensión de la Victoria, una menor que aparece en esta historia. Entonces, ¿qué es lo que me está pasando? A mí como lector, y pienso en el que está escuchando el radioteatro. Bueno, me estoy confundiendo un poco, o le estoy encontrando visos de cosas surrealistas, ¿es cierto? Es decir, donde ciertos sueños de este capítulo se me meten en este otro. Es decir, ciertas características del personaje que estaban muy señaladas acá, se me meten en este otro de acá. Llegó Joaquín Inostroza Belmont a la flor de la edad, la cincuentena. Todos los actores principales de los radioteatros de los capítulos pares están en la cincuentena. Esa es la flor de la edad. Esa es la flor de la edad y el perfil es el mismo para todos. Ser un hombre de frente ancha, nariz aguileña, mirada penetrante, rectitud y bondad en el espíritu que había trepado a la cumbre de su profesión. Hay una sola heroína de todos los capítulos pares que va a estar en el capítulo en
el 8, es la doctora Lucía Acémila, que aparece en el capítulo 10. Que si ustedes, que le cambia el nombre en este capítulo y es Lucio, es su nombre, y es un astrólogo en lugar de ser una reputada médica, es una reputada curadora de almas, una reputada curadora de almas. Todos los personajes principales de los radioteatros de los capítulos pares son todos hombres en la cincuentena, salvo la doctora Lucía Acémila, que en el capítulo 10 es la mujer, la heroína, la que va a salvar justo a Lucio Abril Marroquín de pensar que es un asesino de niños y de recuperarlo. Recuperarlo. Esto es un radioteatro y todos terminan como carne de vestuario, haciéndose preguntas de lo que va a pasar. Es decir, ¿lo curaría, libraría a Lucio Abril Marroquín de esos fantasmas? ¿Sería el tratamiento contra la infantofobia? Tan aventurero como el que lo emancipó del complejo de Rueda y la obsesión del crimen. ¿Cómo terminaría el psicodrama de San Miguel? Así termina cada uno de los radioteatros. Lo cierto es que estamos acá con un hombre de frente ancha, nariz aguileña, mirada penetrante, rectitud y bondad en el espíritu, que había trepado a la cumbre de su profesión. En esas circunstancias le tocó a Lima ser escenario del más importante encuentro futbolístico del medio siglo, la final del campeonato sudamericano entre dos equipos que en las eliminatorias habían cada uno por su lado infringido deshonrosas goleadas a sus adversarios. ¿Y a quién pone Pedro Camacho jugando la final? A Bolivia, su país, y Perú, su país adoptivo. Bolivia y Perú. Aunque la costumbre aconsejara que arbitrara ese partido un referee de país neutral, los dos equipos, y con especial insistencia, hidalguía del altiplano, nobleza colla, pundonor aymara, los extranjeros exigieron que fuera el famoso Joaquín Inostroza Marroquín quien arbitrara el partido. Y acá le erran el apellido. Era Belmont, haciendo más difícil la lectura. Pero, como cuando leemos Joaquín ya sabemos de quién me está hablando, puedo saltearme. Pero los locutores, que eran los que decían esto, van a hablar con Varguitas y le dicen: mire que está cometiendo desatinos. Usted podrá hablar con él. Entonces Varguitas va a hablar con Pedro Camacho y le dice a ver si había posibilidad de que se tomara un descanso. Pero ellos se ponen muy nerviosos, no, descanso no, de ninguna manera, jamás me tomé vacaciones. Y después los errores siguen aumentando. Entonces acá estamos en un capítulo clave. Porque tanto en este como en otros va a tratar Pedro Camacho de solucionar sus problemas con carne de vestuario, con sus radioteatros. ¿Cómo los va a solucionar? Bueno, de la peor forma posible. Justamente, es decir, va a ser terremotos que tiren abajo la pensión donde vivían no solamente los personajes de ese radioteatro, sino personajes que venían de otros. Que un barco que está en el puerto del Callao gire en campana contraviniendo las leyes de la física, ¿no? Y se hunda con todos a bordo, que habían ido a despedir a algunos y que contraviniendo las disposiciones mucha gente había subido. Claro, tenés que subir a todos al barco que se está yendo. Entonces, el barco anclado se da vuelta y se hunde. ¿Está? Un incendio terrible en otra pensión que hace que mueran todos. Es decir, y la gente de Lima va comentando por donde va pasando Varguitas, va comentando, y él se mete en una conversación y dice: ¿me están hablando del radioteatro de la tarde? No, en todos, le dice el agente. Dice: en todos se está pasando esto. En todos se está pasando.
Lo cierto es que los dos equipos, Bolivia y Perú, piden que el juez sea Joaquín Inostroza Belmont. No le vamos a cambiar el apellido. Y como jugadores, suplentes y entrenadores amenazaron con una huelga si no se les satisfacía, la federación accedió. Y el testigo de Jehová, Testigo de Jehová viene de otra telenovela, recibió la misión de gobernar ese match que todos profetizaban memorable. Las acérrimas nubes grises de Lima, esto es algo característico de Lima, en Lima el cielo siempre está plomizo, Las acérrimas nubes grises de Lima se despejaron ese domingo para que el sol calentara el encuentro. Muchas personas habían pasado la noche en la intemperie con la ilusión de conseguir entradas. Era sabido que estaban agotadas hacía un mes. Desde el amanecer todo el entorno del Estadio Nacional se volvió un hervor de gentes en pos de revendedores y dispuestas a cualquier delito por entrar. Es decir, ahí van a converger todos los personajes de todos los radioteatros. 2 horas antes del partido en el estadio no cabía un alfiler. Varios centenares de ciudadanos del gran país del sur, Bolivia, se pregunta, Bolivia en el momento de Bolivia, llegados hasta Lima desde sus limpias alturas en avión, auto y a pie, se habían concentrado en la tribuna de Oriente. Las tribunas en el Estadio Nacional son Oriente, Occidente, Norte y Sur. Los vítores y maquinitas de visitantes y aborígenes caldeaban el ambiente en espera de los equipos. Ante la magnitud de la concentración popular, las autoridades habían tomado precauciones. La más célebre brigada de la Guardia Civil, aquella que en pocos meses heroísmo y abnegación, audacia y urbanidad habían limpiado de delincuentes y malvados el Callao, fue traída a Lima a fin de garantizar la seguridad y la convivencia. Sí, pero se pegaron los ojos, entonces no había continuidad. Y la convivencia ciudadanas en la tribuna y en las canchas. Su jefe, el célebre capitán Lituma, y el capitán Lituma viene del capítulo 4, que no era capitán, era sargento. Era sargento y lo pone como capitán. Se puede leer de cualquier forma, salvo los desvaríos de cambiar un apellido, o que fuera testigo de Jehová, que nunca lo había sido, o que sus padres vivieran en la pensión, que ya se habían muerto, y que tuviera una hermana pianista que nunca había tenido, podía ser casi la vida real. Su jefe, el célebre capitán Lituma, terror del crimen, se paseaba afiebradamente por el estadio y recorría las puertas y calles adyacentes, verificando si las patrullas permanecían en sus sitios y dictando inspiradas instrucciones a su aguerrido adjunto, el sargento Jaime Concha, que el sargento Jaime Concha no era justamente, es decir, el teniente era Jaime Concha, es decir, el superior del sargento Lituma. El sargento se había transformado en capitán y el teniente se había transformado en sargento. ¿Da? Los cambió. En la tribuna occidental, magullados entre la masa rugiente y casi sin respiración, se encontraban, al darse el pitazo inicial, además de Saritas Huanca Salaverría, quien, masoquismo de víctima que vive prendada de su violador, no se perdía jamás los partidos que arbitraba. No, Joaquín nunca le había dado entrada. Es decir, Sarita había sido supuestamente violada en el capítulo 6 por un habitante de la Gubercindo Tello, que era el testigo de Jehová, que era el habitante de la pensión. Pero no era Joaquín. Entonces usted dice, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es todo ese deterioro mental que está sufriendo el escribidor.
el venerable... A ver, ¿quién más está? Además de Sarita Huanca Salaverría, quien masoquismo de víctima que vive prendada de su violador, no se perdía jamás los partidos que arbitraba, el venerable don Sebastián Bergua. Sebastián Bergua está en el capítulo 12, es un alguien de provincia que había venido a instalarse a Lima y que había puesto con su esposa y su hija pianista, tenían una pensión. Y que tenía la costumbre argentina de tirar el agua del water una sola vez por día. Eso lo dice. Lo que le daba a la pensión un tufillo inconfundible. Pero esos eran mensajes que pasaban en todos los radioteatros. Sebastián Bergua, recientemente incorporado al lecho de dolor donde yacía por las cuchilladas que recibió. Es decir, Sebastián Bergua había recibido unas cuchilladas de un curita chico que se llamaba Ezequiel Delfín, que lo había acuchillado, ¿no?, una noche. Pero sin embargo, me dice que fue un propagandista médico, Luis Marroquín Belmont. Es decir, Luis Marroquín es el que atropelló a la niña en el capítulo 10, ¿tá?, que tiene el apellido de Joaquín y Nostroza Belmont. Les cambió los apellidos. Podemos poner énfasis en esto o lo podemos leer. ¿Quién estaba en el estadio en la tribuna norte con un permiso especialísimo de la dirección de prisiones? No, este hombre, Marroquín, nunca había ido preso. Era un propagandista médico de la compañía Bayer. Había pasado toda porque después de que atropella al niño, él se baja y lo atropellan a él. Entonces pasó mucho tiempo curándose, pero las pesadillas hacían que no pudiera mantener una relación conyugal. La esposa pierde un embarazo. Entonces él reafirma el tema de que es un mataniños. Una cuestión muy elaborada. Lo cierto es que acá está juntando todo. Su esposa Margarita y su hija Rosa. No, Rosa es la hija pianista de otro capítulo, no importa. Ya del todo restablecida de los mordiscos que recibiera o infausto amanecer selvático de una camada de ratas. No, el que recibió, una camada de ratas. Hay un personaje que es muy duro, que es Federico Teles Unzategui, que es un vasco, que un día lo dejan, siendo niño, lo dejan al cuidado de su hermana y él sale afuera y las ratas entran y se comen a la bebé. Entonces de ahí dedicas toda su vida la novela gana por puntos. La novela gana por puntos. Dedica toda su vida a matar ratas. Dedica toda su vida, hace todo un apostolado a matar ratas. Y es duramente criticado por su familia por su rectitud. Y encuentra que un día que está llegando a su casa le vienen a ofrecer un pasquín donde aparecen sus hijas en bañador, sacándose una foto indecente, y el tipo llega a su casa y las increpa a todas, y entre todas, incluyendo a su esposa, lo terminan tirando al piso, y él entrevé mientras se está desmayando unos dientecitos, unos ojitos de rata que están apareciendo en algún lado. Es decir, ese es el final del capítulo 8, ¿no? Había muerto don Federico Teles Unzategui, el indesmayable verdugo de los roedores del Perú. Había sido consumado un parricidio. Las chicas y los hijos habían matado al padre. E inventa una palabra, o un epitalamicidio, el tálamo nupcial, ¿no? O solo estaba aturdido ese esposo y padre que yacía en medio de su desorden sin igual bajo la mesa del comedor, mientras sus familiares, sus pertenencias rápidamente enmaletadas abandonaban exultantes el hogar. ¿Cómo terminaría esta desventura
barranquina, es decir, esto es en el barrio del Barranco, una casa de alto poder adquisitivo, donde las hijas e hijos y esposas lo dejan tirado y se están llevando todo de la casa, abandonando ese yugo en la que lo tenía sometidos ese padre. Bueno, todo esto está teniendo el desenlace acá. Nada hacía presagiar la tragedia cuando Joaquín y Nostroza, y ahí se pregunta, Tello es alguna variación de este Telles de aquí, o Delfín era el que había dado las cuchilladas a Bergua, quien, como de costumbre, había sido obligado a dar la vuelta olímpica agradeciendo aplausos, apuesto ágil, arrancó el partido. Al contrario, todo transcurría en una atmósfera de entusiasmo y caballerosidad. Las acciones de los jugadores, los aplausos de las barras que premiaban los avances de los delanteros y las atajadas de los guardametas. Desde el primer momento fue notorio que se cumplirían los oráculos. El juego estaba equilibrado y, aunque pundonoroso y era recio, más creativo que nunca, Joaquín y Nostroza, Abril, se deslizaba sobre el césped como en patines sin estorbar a los jugadores y colocándose siempre en el ángulo más afortunado, y sus decisiones, severas pero justas, impedían que, ardores de la contienda que la vuelven gresca, el partido degenerara en violencia. Pero fronteras de la condición humana, ni un santo testigo de Jehová podía impedir que se cumpliera lo que, indiferencia de faquir, flema de inglés, había urdido el destino. El radioteatro me va preparando. ¡Qué vocabulario! Fantástico. Indiferencia de faquir, flema de inglés. Lo que había urdido el destino. Es decir, se viene tejiendo un tejido por el cual todos los teleteatros, todos los radioteatros coinciden acá y se llega al desenlace. El mecanismo infernal irremisible comenzó a marchar en el segundo tiempo, cuando los equipos iban uno a uno y los espectadores se hallaban afónicos y con las manos ardiendo. El capitán Lituma y el sargento Concha se decían cándidamente que todo iba bien, ni un solo incidente, robo, pelea, extravío de niño, había venido a malograr la tarde. Pero he aquí que a las 4:13, a los 50.000 espectadores, el aforo total del Estadio Nacional eran unos, justamente, ahora lo vamos a ver, pero andaba en eso. A los 50.000 espectadores le fue dado a conocer lo insólito. Del fondo más promiscuo de la tribuna sur, de pronto, negro, flaco, altísimo, dientón, emergió un hombre que escaló livianamente el enrejado e irrumpió en la cancha dando gritos incomprensibles. No sorprendió tanto a la gente verlo casi desnudo. Llevaba apenas un taparrabos colgado de la cintura, como que de pies a cabeza tuviera el cuerpo lleno de incisiones. Un ronquido de pánico estremeció las tribunas. Todos comprendieron que el tatuado se proponía victimar al árbitro. No había duda, el gigante aullador corría directamente hacia el ídolo de la afición. Y se pregunta, Gumersindo y Nostroza Delfín, ¿quién, absorto en su arte, no lo había visto y seguía modelando el partido? Pregunta, ¿quién era el inminente agresor? Tal vez el polizonte aquel, llegado misteriosamente al Callao y sorprendido por la ronda nocturna, era el mismo infeliz al que las autoridades habían eutanásicamente decidido ejecutar y que el sargento, no sabe si es Concha, perdonó la vida en una noche oscura. Tenemos que ir al capítulo 4. En el capítulo 4, al sargento Lituma en una ronda encuentra a un moreno, todo tatuado, que no hablaba
una palabra inteligible para ellos. ¿Y qué hace? Lo lleva a la seccional y hay una entelequia para el sargento Lituma que es la superioridad, que la superioridad iba a decidir qué era lo que pasaba. Cuando retoma el turno al otro día, se encuentra que la superioridad había decidido mandar a ese polizonte de nuevo a la comisaría y que la orden era que él lo tenía que hacer desaparecer, y él es el que recibe la orden. Por eso esto de eutanásicamente, es decir, entonces el sargento Lituma con uno de sus subalternos, ¿tá? El teniente era Jaime Concha, que siempre leía revistas de historietas en la seccional. El sargento Lituma sale con uno de ellos, no me acuerdo con cuál, ¿tá? Y obedecería, estallaría el disparo. Es decir, así termina el capítulo 4. Lo tiene que matar, lo lleva a un descampado. Dice, obedecería, estallaría el disparo. ¿Rodaría sobre las basuras indescifrables el misterioso inmigrante? ¿O le sería perdonada la vida y huiría ciego, salvaje por las playas de las afueras, mientras un sargento irreprochable quedaba allí en medio de pútridos olores y del vaivén de las horas, confuso y adolorido por haber faltado a su deber? ¿Cómo terminaría esa tragedia chalaca? ¿Por qué chalaca? Porque es del Callao. ¿Cómo terminaría esa charla? Así había terminado el capítulo 4. No sabíamos qué había pasado con ese polizón. Es más, el sargento Lituma ese día que tiene libre, antes de volver al servicio a la noche, se encuentra con un sargento de la Marina con el que él había tratado mucho y le dice, se vino del África y aquí en el Callao lo desembarcaron por alguna razón, le dice el sargento. Dice, ¿qué hiciste con él? Lo mandé a la superioridad. Dice, bueno, está, que se encarga. Pero lo cierto es que le vuelve. Dice, bueno, hacete cargo de esto que encontraste. Ese aparece acá, en el último capítulo, para cerrar el radioteatro. Nos vamos a ir a 1964. Nos vamos a ir a 1964 y a la realidad. Están jugando en un campeonato preolímpico, 24 de mayo de 1964. Están jugando en un campeonato preolímpico Argentina y Perú. Argentina va ganando 1-0. Y aquí hay una jugada en la que Lobatón, un delantero peruano, hace el gol que sería gol del empate, terminando el partido. Ahí está el gol, la pelota entrando en el arco. Y acá nos dice el origen de la tragedia, nos dice un recorte periodístico. Y tiene incluso, los viejos futboleros van a recordar esto, es decir, estas líneas decían cómo había venido la pelota. No teníamos el replay de las jugadas, entonces lo que teníamos eran fotos del diario y decía, la pelota vino desde allá, le pegó, ¿sí?, aquí y salió hacia el gol. Testimonio del gol. Lo cierto es que el juez, que es un uruguayo, Ángel Pasos, esto es la realidad, nos fuimos de Vargas Llosa, pero esto es 1964 y esta novela sale a la luz en 1977. Ángel Pasos lo anula el gol por una jugada peligrosa del delantero, y es clara la indicación del juez, una pierna levantada del jugador peruano. Esta es la tapa de revista El Gráfico. Aquí empezó, Pasos marca el planchazo de Lobatón a Morales, anulando la jugada previa al gol peruano. Después, la tragedia. ¿Qué fue lo que pasó después? Bueno, este es Pasos rodeado de la policía. Noten los cascos. Los cascos al modelo francés, el casco Ariel se llama es el casco francés que tiene esta cresta en el medio. Y aquí van a ver a un personaje que está corriendo al juez.
no me acuerdo cómo se llamaba, le decían el Bomba. Trabajaba en el ambiente prostibulario del Callao. Y entra a agredir al juez, aquí es detenido por la policía, aquí lo están, también la policía está deteniendo al Bomba, y aquí hay unos perros incluso que lo vienen mordiendo atrás, no sé si lo llegan a ver. Yo le decía que íbamos a ver muchas publicidades de Philips porque toda la marquesina del estadio dice Philips. Detuvieron al negro Bomba que prendió la chispa fatal. Esto es años después, en el año 91, está contando por dónde entró al estadio ese mismo personaje. Un segundo espectador que ingresa en la cancha. Esto es ¿recuerdan las fotos con el teletipo de lo que venía diciendo la noticia? Está persiguiendo a un jugador argentino y lo está deteniendo la policía. Pero lo cierto es que a partir de esto pasa esto. Es decir, estos son los jugadores argentinos que se están retirando mientras caen gases, y lo que es peor, los gases van hacia la tribuna. Y lo que se produce es una tragedia porque los gases lacrimógenos hacen correr a la gente y se produce una avalancha con las puertas cerradas. Con las puertas cerradas, que es algo que nos dijo aquí, es decir, que... Y esta inmensa tragedia es la mayor tragedia que ha pasado en el fútbol en toda su historia. Hay 300 y tantos muertos, más toda una serie de disturbios que ocurren en los alrededores, fuera del estadio, con vidrios rotos, con autos dados vuelta, es decir, una cuestión generalizada. Pero lo cierto es que estamos en vísperas de que aquí en la novela que se produzca un episodio similar a este del cual estamos hablando, es decir, alguien que ingresa a atacar al juez. Pero que esto ocurrió, es cierto. Las dejé, quedaron medios helados, pero pocos años después hay un incidente, no tenemos a una compañera argentina que es hincha de River, pero hay un incidente en el Monumental de Núñez, en la Puerta 12. La Puerta 12, mientras se está desarrollando un partido entre Boca y River, también ocurre el mismo tema de los gases lacrimógenos, y no sé si hay gases, pero que la gente corre, las puertas están cerradas y se produce las muertes por ahogamiento, ¿no? Y eso es a lo que va Pedro Camacho, el escribidor dirigido por Mario Vargas Llosa, a eliminar a todos sus personajes de radioteatro. Yo sé que esto no les gustó para nada, pero forma parte también, y tiene un punto y miren que no está tan lejano, es decir, el estadio Heysel de Bruselas lo tocamos con las manos, y en Europa, en Bélgica ocurrió en un partido entre Juventus y Liverpool, ¿no? Sí. Juventus y Liverpool, y en la década del 90. ¿Sí? La década del 90, y son incidentes que se pueden producir cuando usted junta 50 y pico de mil personas. El aforo del Estadio Nacional de Lima, después de este insuceso, fue bajado en unos cuantos miles, de forma tal de que no pudiera entrar tanta gente. Pero ese tema de las puertas cerradas y que la gente fluidamente pueda salir en esta tragedia quedó bien demostrada la necesidad. En Argentina creo que Bien, y salimos del fútbol. Bien. Y salimos del fútbol, así no pensamos que el fútbol es tan... Solo el fútbol. Yo digo, ¿por qué las puertas estaban cerradas? Para que no entrara nadie. Para que no se colaran. Y es la preocupación de todos los que somos futboleros en nuestra casa. Cada vez que decíamos vamos para el fútbol, te decían qué necesidad, tomaste precauciones. Sí. ¿Pueden cerrar un día acá en el estadio?
un día que yo fui a ver un partido y se estaban dando- Tenemos al arquitecto del estadio, si le puede querer presentar una queja formal. Yo sé que se da... La difícil salida que tiene el estadio es responsabilidad de él. No, pero no es difícil salida. Se estaban dando afuera como... No tomarse, no Afuera dejaban- se pueden pegar todo lo que Claro, pues no dejaban salir a la tribuna. Ah, Claro, no dejaban salir a nadie más. El último que hubo fue Independiente con Sport, también. Independiente, no, Independiente Universidad de Chile, Universidad de Chile por la Copa Sudamericana que se está disputando ahora, claro, que sancionaron Independiente, lo eliminaron y dejaron seguir a Universidad de Chile. ¿Sí? Pero incluso en este caso, digo, con una sola parcialidad, porque nos va a hablar nada más que de la peruana. Lo cierto es que ¿quién era el inminente agresor? Bueno, ya sabemos quién era. Ni el capitán Lituma ni el sargento Concha, no se olviden que les cambiaron los rangos, tuvieron tiempo de averiguarlo. Comprendiendo que si no procedían en el acto, una gloria nacional podía sufrir un atentado, el capitán, superior y subordinado tenían un método para entenderse con movimientos de pestañas. Ordenó al sargento que actuara. Jaime Concha, entonces, sin ponerse de pie, sacó su pistola y disparó sus 12 tiros, que fueron todos a incrustarse 50 metros más allá en distintas partes del calato. Calato es desnudo. De este modo el sargento venía a cumplir más tarde que nunca, dice el refrán, la orden recibida, porque en efecto se trataba del polizonte del Casano. Es decir, el capítulo 4 terminó acá. Lo mató, pero lo mató el sargento Concha, no el sargento Lituma, que el sargento Lituma ahora es capitán acá. En una subversión, subvertir es cambiar el orden natural de las cosas. Cambió lo que nos había escrito en el capítulo 2. Bastó que viera acribillado a balazos al potencial verdugo de su ídolo, al que un instante atrás odiaba, para que inmediatamente veleidades de frívola sentimental, coqueterías de hembra mudable, la muchedumbre se solidariza con él, lo convierta en víctima y se enemistara con la Guardia Civil. Es decir, a la multitud la personifica y la hace mujer. Dice, veleidades de frívola sentimental, coqueterías de hembra mudable. Es decir, a toda la muchedumbre le da el comportamiento de un solo individuo. Y dice, todos estos que antes odiaban al agresor porque iba a atacar a su ídolo, ahora se dan vuelta. La muchedumbre se solidariza con él, lo convierte en víctima y se enemistara con la Guardia Civil. Una silbatina que ensordeció a los pájaros del cielo se elevó por los aires en la que las tribunas de sombra y de sol entonaban su cólera por el espectáculo del negro que allá sobre la tierra se iba quedando sin sangre por 12 agujeros. Se volvieron a reír porque es un personaje de ficción. Los balazos habían desconcentrado a los peones, pero el gran Inostroza, Teles Unzategui, fiel a sí mismo, no había permitido que se interrumpiera la fiesta y seguía luciéndose alrededor del cadáver del espontáneo, sordo ante la silbatina a la que ahora se añadían interjecciones, alaridos e insultos. Ya comenzaban a caer multicolores volanderos los emisarios del que pronto sería diluvio de cojines sobre el destacamento policial del Lituma. Esto era una costumbre muy española de tirar asientos a la cancha como señal de desaprobación de lo que se estaba viendo. Y entonces el público peruano está haciendo eso. Está haciendo eso. Este olfateó el huracán y decidió actuar rápido. Ordenó que los guardias prepararan las granadas lacrimógenas. Quería evitar una sangría a toda costa y unos momentos después,
cuando ya las barreras habían sido traspasadas en muchos puntos del redondel, y aquí nos desconcierta. No hay redondel en la cancha de fútbol. La redondel es la plaza de toros. Y unos momentos después, cuando ya las barreras habían sido traspasadas en muchos puntos del redondel, y aquí y allá, taurófilos enardecidos se precipitaban hacia el coso con belicosidad. Es decir, pasamos. Ahí está. Entonces, vamos a ver dónde está. Vamos a ver dónde está el Estadio Nacional y dónde está la Plaza de Toros. Y tiene sentido, están a pocas cuadras, pero no. Puedo ser partícipe, y esto es algo importante, puedo ser partícipe de la ficción que estoy leyendo, ¿cierto? Pero la ficción debe tener coherencia. ¿Ah? Hay un crítico literario que se llama Dolezal, que me va a hablar de infinidad de mundos posibles. Infinidad de mundos posibles. Es decir, ¿es posible que ocurran determinadas cosas en una cancha de fútbol? Sí, existe. Existe la posibilidad. Ahora, ¿qué debe tener ese mundo posible? Debe tener coherencia en sí mismo. Si yo describo todo, que se reunió el taller de literatura y fútbol en un mundo ingrávido, entonces que todos flotaban dentro de la sala y el animador sociocultural se agachaba sobre sí mismo para escribir sobre el pizarrón, bien, esa ficción, pero tiene que mantener su credibilidad. ¿Hasta dónde hay ingravidez? Mientras no se abra la puerta. En el momento que se abre la puerta de León, que hace de portero celestial, se abre la puerta y se terminó la ingravidez y todos caemos al piso. Bueno, fantástico, se mantiene. Pero yo quedo flotando. No, entonces no, eso no vale. O si quedamos flotando, dame una explicación. Pero debe haber un mundo posible, y que incluso, y ténganlo en cuenta, para que ese mundo posible, y vamos a Bradbury, vamos a Asimov y demás, para que ese mundo sea posible, me pueda entrar a mí como lector en la cabeza, tiene que tener punto de contacto con la realidad que yo conozco. Porque si me cuenta una realidad que está demasiado distanciada, no puedo llegar. ¿Sí? Bien. Entonces, íbamos a ir a la Plaza de Toros. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Bien? ¿Se asustaron un poco que íbamos a ver? Vamos a soñar. Vamos al Google Maps. Y vamos a Lima. Y vamos al Estadio Nacional. Y vamos al Estadio Nacional de Lima. Esto es una tontería, simplemente. ¿Cómo es eso? ¿Está cerca? ¿Está cerca? Claro que está cerca. ¿Me mataste? No lo sé. En México había hasta hace poco. Bueno, por algún extraño motivo no recibe. Acá lo tengo. Bien. Lima, Estadio Nacional. ¿Se acuerdan que hace en aquella lectura que hicimos, Javier iba a ir con su enamorada a los toros? Bueno, y ahí nos introdujo que también había toros en Lima.
Ahí está, el Estadio Nacional de Lima, lo tenemos ahí, fantástico. Hay una distancia importante entre el Estadio Nacional y la Plaza de Toros que se llama Hacho en Lima. La Plaza de Toros de Hacho. De Hacho, exactamente. Hay corridas, ¿sí? Parece corrido. Plaza de Toros de Hacho. Ahí está la Plaza de Toros. Y acá abajo está relativamente cerca, pero no como para que me mezcle así en esta incoherencia. Y dice, y unos momentos después, cuando ya las barreras habían sido trasplazadas en muchos puntos de redondel y aquí y allá taurófilos enardecidos se precipitaban hacia el coso con belicosidad, ordenó a sus hombres que rociaran el perímetro con unas cuantas granadas. Las lágrimas y los estornudos, pensaba, calmarían a los iracundos y la paz reinaría de nuevo en la plaza de Hacho. Apenas el viento disipara los efluvios químicos, dispuso asimismo que un grupo de 4 guardias rodeara al sargento Jaime Concha, quien se había convertido en el objetivo de los exaltados. Visiblemente estaban decididos a lincharlo porque aunque para ello tuvieran que enfrentarse al toro. Entonces, me sacó de la cancha de fútbol, me llevó a la Plaza de Toros. Me llevó a la Plaza de Toros. La Plaza de Toros, que no va a ser distinta. Bueno, y esto, el internet anda cuando quiere. Pero el capitán Lituma olvidaba algo especial. Él mismo, y aquí te va a responder tu pregunta, 2 horas antes, para impedir que los aficionados sin entradas que rondaban la plaza, amenazantes, intentaran invadir el local por la fuerza, había ordenado bajar las rejas y cortinas metálicas que cerraban el acceso a los tendidos. Definitivamente estamos en la Plaza de Toros, no estamos más en el Estadio Nacional. Así, cuando puntuales ejecutores de órdenes, los guardias, regalaron al público una bandada de granadas lacrimógenas, y aquí y allá, en pocos segundos, se elevaron pestilentes humaredas de los graderíos, la reacción de los espectadores fue huir. Atropelladamente, saltando, empujando mientras se cubrían la boca con un pañuelo y comenzaron a llorar, corrieron hacia las salidas. Las correntadas humanas se vieron frenadas por las cortinas y rejas metálicas que las clausuraban. Frenadas. Solo unos segundos, lo suficiente para que las primeras filas de cada columna, convertidas en arietes por la presión de quienes venían atrás, las abollaran, hincharan, rajaran y arrancaran de cuajo. De este modo, los vecinos del Rímac es el barrio donde está la Plaza del Hacho, no el río Rímac, los vecinos de ese barrio, que por azar transitaban ese domingo alrededor de la Plaza de Toros a las 4:30 de la tarde, pudieron apreciar un espectáculo bárbaramente original. De pronto, en medio de un crepitar agónico, las puertas de Hacho volaban en pedazos y comenzaban a escupir cadáveres apachurrados que, bien vengas mal si vienes solo, eran encima pisoteados por la muchedumbre enloquecida que escapaba por los boquetes sanguinolentos. Espanto. Y ahora sí, se siente Pedro Camacho en condiciones de pasarme el parte necrológico, es decir, me va a ir pasando los nombres de los muertos que son los personajes de los diferentes radioteatros. Y entonces empieza. Entre las primeras víctimas del Holocausto bajo Pontino, dijimos, esto era del puente de Rímac, les cupo figuraron los introductores de los testigos de Jehová en el Perú, el moquehuecano don Sebastián Bergua. Don Sebastián Bergua, el que tenía una pensión que había sido acuchillado una noche por un curita bajito. Su esposa Margarita y su hija Rosa.
Ahí mantuvo lo filial, lo mantuvo. Y los mató todos juntos. La eximia tocadora de flauta dulce. No, era pianista. Era pianista. Claro, nos podemos solazar en los errores o podemos seguir leyendo el parte, ¿no? Perdió a la religiosa familia lo que hubiera debido salvarla, su prudencia. Porque apenas ocurrido el incidente del caníbal espontáneo, el que había entrado a la cancha, ¿no? Cuando éste acababa de ser despedazado por el cornúpeta. ¿Quién es el cornúpeta? El que tiene cuernos, el toro. Es decir, dice que al que entró lo despedazó el toro, cuando nos dijo unos párrafos atrás. ¿Ah? Ahora, para crear el desorden también tiene que ser magistral uno. Es decir, pónganse en la pluma de Vargas Llosa diciendo ¿cómo hago para desconcertar a esta gente que está leyendo? Y decir yo soy un delirante que estoy escribiendo. Entonces a uno que lo mató de 12 tiros 6 párrafos atrás, ahora lo hace destrozar por un toro. En un estado total de embriaguez. Ahí está, bien volado. Pero muy bien. Porque apenas ocurrido el incidente del caníbal espontáneo, cuando éste acababa de ser despedazado por el cornúpeta, don Sebastián Bergua, les recuerdo, era alguien de relativamente buen pasar del interior que se había instalado en Lima y había puesto una pensión, ¿no? Pero que tenía un control patriarcal sobre su feudo. Don Sebastián Bergua, cejas enarcadas y dedo dictatorial había ordenado a su tribu en retirada. No era miedo, palabra que el predicador desconocía. No era predicador, sino buen tino, la idea que ni él ni sus parientes debían verse mezclados a ningún escándalo, para evitar que, amparados en ese pretexto, los enemigos trataran de enlodar el nombre de su fe. Así la familia Bergua apresuradamente abandonó su tendido de sol y bajaba a las gradas hacia la salida cuando estallaron las granadas lacrimógenas. Se hallaban los tres beatíficos junto a la cortina metálica número 6, esperando que la levantaran cuando vieron irrumpir a sus espaldas tronante y lacrimal a la multitud. No tuvieron tiempo de arrepentirse de los pecados que no tenían, cuando fueron literalmente desintegrados, hechos puré sopa humana, contra la cortina metálica por la masa empavorecida. Un segundo antes de pasar a esa otra vida que él negaba, don Sebastián alcanzó todavía a gritar, terco, creyente y heterodoxo: el Cristo murió en un árbol, no en una cruz. Que era otro personaje que decía que Cristo no había sido crucificado, sino que había sido clavado en una cruz. Que era un delirio de una desviación religiosa por la cual este hombre creía. Bueno, fantástico. La muerte del desequilibrado acuchillador de don Sebastián Bergua y violador de doña Margarita y del artista, el que había acuchillado a Sebastián Bergua se había metido en la cama de la señora de don Sebastián. No, de Margarita, de la hija no. La hija se llamaba Rosa. Pero se mete en la cama y la otra dice, pero ni con buenas intenciones, es decir, ¿no? Y ahí es que empieza todo el tema de que ahí descubren que al otro lo habían acuchillado. La muerte del desequilibrado acuchillador de don Sebastián Bergua y violador de doña Margarita y del artista fue, cabría la expresión, menos injusta. Porque estallada la tragedia, el joven marroquín Delfín, mete dos nombres distintos de cosas que habían pasado ahí, creyó llegada su oportunidad. En medio de la confusión, Delfín era el que había acuchillado a Bergua y que estaba preso y que por permiso de la penitenciaría parece que estaba.
en la cancha de fútbol o en la plaza de toros, donde ustedes quieran, ¿verdad? Pero Marroquín es el visitador de la Bayard, que se creía asesino de niños. Creyó llegada su oportunidad. En medio de la confusión, huiría de la gente de la dirección de prisiones. Le había destinado como acompañante para que viera la histórica corrida. No era un partido de fútbol. No los convocamos por literatura y fútbol. Ahora estamos en una corrida de toros. Y escaparía de Lima, del Perú, y en el extranjero, con otro nombre, iniciaría una nueva vida de locura y crímenes. Ilusiones que se pulverizarían 5 minutos después, cuando en la puerta de salida número 5, en las 6, había estado su acuchillado a Lucho Ezequiel, no se acuerda del nombre, Marroquín Delfín, y al agente de prisiones Chumpitas. Que Chumpitas era un jugador de fútbol de la selección peruana. Yo no recuerdo. Se ríen, ¿cómo se ríen, Pobre delirio. No tenemos a Chumpitas dentro de los que estaban con el sargento Lituma. No teníamos ningún Chumpitas, porque estaba Jaime Concha, los guardias Mocos Camacho, Manzanita Arévalo, Chato Soldevilla y el negro Sambo Cutato Calato Tatuado, que es. Y la superioridad, no debemos olvidar en el capítulo 4, que aparte de todos estos personajes hay una entelequia construida por el sargento Lituma, que es la superioridad, a la que había que remitirse todo y a la que le envía ese moreno que había encontrado y que después le termina volviendo, ¿no? Chumpitas, un jugador de la década hasta el Mundial del 70 jugó. Hasta el Mundial del 70 jugó. A la gente de prisiones Chumpitas, que lo tenía de la mano, les tocó el dudoso honor de formar parte de la primera fila de taurófilos, vuelve a insistir, triturados por la multitud. Los dedos entrelazados del policía y del propagandista médico, aunque cadáveres, dieron que hablar. Quieran o no, es decir, esa misma risa. ¿Qué es ese chiste entre paréntesis? Y es un grillo para descomprimir, es decir, me vienen matando a todos, ¿Y qué encontraron? Cuando vienen a hacer relevamiento encuentran a un preso asesino que lo habían dado un permiso. No era asesino, no había consumado su asesinato, pero había atacado violentamente a alguien. Lo encuentran con su guardia agarrado de la mano. Entonces, grillito, seguimos. Paco Espínola, creo que lo hablamos, ¿no? Es decir, Paco Espínola en su cuento explicado, qué lástima son dos borrachos que están en un mostrador, ¿sí? Tomando durante toda la tarde. Y llegan a una... Ya estamos en una... llegan a una consustanciación de espíritu entre los dos, donde el tipo le dice: cuando usted precise la yegua, la pasa a buscar. Y si yo no estoy, la ensilla y se la lleva. Y si no está la yegua, también se la lleva. Y en el medio de toda esa carga emocional de dos hombres que están tomando juntos y que están intercambiando todo entre ellos, intercambiando sus vidas al punto que cuando se terminan saludando se saludan con apellido cambiado. ¿Ah? Yo saludo a Escaso y el otro me saluda como Pérez. En el medio aparece un cantinero que se pone y se saca los lentes. Y Espínola, el escritor, dice: ¿y el cantinero qué papel juega? ¿Y los lentes qué papel juega? Y nada, es un grillito para descomprimir la situación. Y más, tiene una frase genial. Dice, el cantinero se pone los lentes, unos lentes que tenía porque un forastero había pasado y le había dicho:
usted lo que precisa es lente. El tipo usaba lente. Y está escribiendo una carta, entonces Spínola va de los borrachos a la carta que está escribiendo el cantinero, va y viene, y para descomprimir la situación y permitirnos seguir adelante. Bueno, y acá lo descomprimió con eso, es decir, los dedos entrelazados. Me permito yo encontrar en esa risa de ustedes eso. Es decir, tengo gente despanzurrándose contra puertas que están cerradas, y ese chiste. Es decir, esos dedos entrelazados darían que hablar. El miércoles que viene tenemos elecciones universitarias, no voy a poder asistir, y el 19 espero... ¿Tenemos festejo? Ni siquiera unos minutos. ¡Terminalo, Joaquín! ¡Terminalo, Joaquín! Tenemos que matarlo, Joaquín. ¿No? Y tenemos que ver algo de Camacho y de las repercusiones. Pero sí. Han sido un público admirable, estaban muy quietitos y espero mandarlos conformados y confortados a su casa. ¡Ah, qué maravilla! ¡Hay aplauso!